Digamos algunas palabras sobre la misa llamada gregorianas. Son 30 misas continuas que se celebran por un difunto. Es solo una práctica piadosa y no puede decirse que sean infalibles para la liberación de un alma, porque es solo Dios que en su justicia amorosa aplica el sufragio a las almas, como explicamos. El origen de las misas gregorianas es este. San Gregorio Magno cuenta en sus diálogos que un monje de su convento llamado Justo ejerció con permiso de sus superiores la medicina. Una vez aceptó una moneda de 3 escudos de oro a escondidas del abad, cometiendo una gravísima falta contra el voto de pobreza. Movido por los reproches y humillado por la pena de excomunión, estaba tan afligido por el dolor que se enfermó gravemente y murió arrepentido, pero en la paz de Dios. Queriendo San Gregorio infundir temor a los demás religiosos contra aquella falta que violaba uno de sus votos más importantes de la vida religiosa, lo hace sepultar separadamente, y botó los 3 escudos de oro en la fosa, e hizo repetir a los religiosos las palabras de San Pablo a Simón: que tu dinero muera contigo. Algún tiempo después, el santo abad, movido a compasión, tal vez por alguna visión del difunto, llamó al ecónomo del monasterio y le dijo: desde hace mucho tiempo nuestro hermano es atormentado por las penas del purgatorio, y la caridad aconseja liberarla. Desde hoy ofreceremos por él el santo sacrificio por un periodo de 30 días seguidos. El ecónomo obedeció, pero no había pensado por sus muchas preocupaciones en contar los días. Una noche el difunto se le apareció diciendo que se iba al cielo libre de las culpas del purgatorio. Entonces se contaron los días desde el inicio de las celebraciones y se encontró que precisamente ese día se cumplía el 30º día de la celebración. Desde aquí viene el uso de hacer celebrar 30 misas por los difuntos, costumbre que existe en los monasterios benedictinos y trampenses, y que Dios ha mostrado a través de muchas revelaciones que le era muy agradable. Hablemos ahora del tercer modo de socorrer a las almas del purgatorio, esto es a través de las indulgencias. El mismo nombre, indulgencias, indica un beneficio y una entrega de misericordia que se da por generosidad. El patrón del Evangelio, perdonando al siervo los 10,000 talentos que le debía, le hace una indulgencia, y esta fue consecuencia de la humilde oración del siervo: ten paciencia conmigo, y te daré todo lo que te debo. El siervo suplicó, y aquella oración le mereció la indulgencia, fundada en la riqueza del patrón. Cierto, si no hubiese tenido exceso de bienes, el patrón no le habría perdonado los 10,000 talentos. Para entender la naturaleza de la indulgencia que la Iglesia concede por el poder que Jesucristo le ha dado de remitir en la tierra cualquier deuda que el alma tenga con Dios, es necesario antes que nada recurrir al admirable sacramento de la penitencia. Por este sacramento se perdonan los pecados graves y pequeños, y supone una reparación para obtener la remisión. Por el pecado mortal no perdonado la pena es eterna. Si es perdonado, la pena es temporal y vuelve al alma al estado de equilibrio y de amor hacia Dios. La pena temporal es como la convalencia después de una enfermedad mortal, que devuelve al cuerpo su eficacia. El dolor de los pecados graves, cuando es sincero, devuelve al alma la amistad con Dios, pero si no es acto lleno de amor, deja en la vida una desorientación, que debe acabarse poco a poco con las penas de la vida o con la penitencia temporal y corporal. La pena temporal y la penitencia son la prolongación en el alma del dolor de los pecados. Es común querer testimoniar a Dios el propio amor, acogiendo las penas como reparación del torpe delito del pecado. Esta reparación nosotros la hacemos espontáneamente, cuando nos damos cuenta de habernos equivocado en las actividades de la vida normal. Quien ha olvidado una cosa importante y se da cuenta, se aplica un daño inmediatamente. Por ejemplo, se pega con violencia en la frente, como para castigarse. La Iglesia en los primeros siglos de su vida daba una pena temporal por los pecados graves perdonados en la confesión, asignaba cuaresmas de ayuno y otras penas que, aunque eran graves, eran siempre mínimas comparadas con el castigo temporal que el alma había merecido. Compadecido por la humana debilidad y para facilitar el pleno retorno del alma al fervor de la vida cristiana, la Iglesia prescribe obras buenas, que nos consiguen los méritos y satisfacciones de Jesucristo, de la Santísima Virgen y de los santos. La indulgencia es una remisión de una pena temporal, adeudada por los pecados, que la Iglesia concede bajo ciertas condiciones al alma en gracia,
aplicándole los méritos y las satisfacciones abundantes de Jesucristo, de la Santísima Virgen y de los santos, los cuales constituyen un tesoro, y por el cual anulan sobre la tierra en todo o en parte la deuda de un alma, anulándola también en el cielo. Por la comunión de los santos podemos socorrer a los difuntos. La Iglesia nos da la facultad de aplicarles este inmenso tesoro de misericordia, reduciendo así sus penas, que son precisamente la satisfacción de las culpas cometidas durante la vida presente. La indulgencia puede ser plenaria, si se remite solo en parte. Es ilusión común de tantos cristianos el pensar lograr una indulgencia balbuceando una oración simplemente con la boca. Es necesario, en cambio, el estado de gracia, un íntimo acto de amor hacia Dios en el rezar una oración en pro de una indulgencia, una voluntad interior de no querer ofender nunca y de cumplir con fidelidad lo que expresa la oración. Como es sabido, después del concilio, para evitar confusiones o erradas interpretaciones en la mente de los fieles menos instruidos, la Iglesia suprimió la expresión de los días de indulgencias. Por esto ahora se habla solo de indulgencia plenaria y parcial, sin ninguna indicación de días. Es bueno recordar que 100 días de indulgencia no ha significado nunca que las almas de los difuntos permanecerían 100 días menos en el purgatorio, pero significaba que la Iglesia, de su tesoro espiritual, en sufragio de los difuntos entregaba tantos méritos que se ganaban 100 días de penitencia pública, la cual se usaba en los primeros siglos como expiación a las culpas públicas. Cuando para adquirir una indulgencia se prescribe la confesión y la comunión, la Iglesia permite hacer la confesión entre los 8 días que preceden o siguen a aquel establecido por la indulgencia, y se puede recibir la Santa Comunión en la vigilia de dicho día o entre la octava, permaneciendo siempre la obligación de observar todas las demás prescripciones de la manera y en el tiempo establecido. Si se está comprometido a realizar una obra impuesta en confesión como indulgencia, la obra vale también como tal. El estado de gracia es condición necesaria para ganarse la indulgencia, y se requiere tenerlo al menos al terminar las obras prescritas. ¿Cómo podría ganar la remisión de una pena temporal quien es enemigo de Dios y tiene sobre él una condena de eterna pena? Para ganar la indulgencia es necesario también la intención de ganarla. Si por singular privilegio es concedida a un crucifijo la indulgencia, cada vez que se le bese con amor y arrepentimiento, diciendo por ejemplo, te amo, perdóname, estas indulgencias multiplicadas en el día ayudan sobremanera a las almas del purgatorio. Nadie puede aplicar a los vivos las indulgencias, porque es lógico que no se pueda dar remisión a quien podría cumplir una obra para merecerla y no la cumple. Como se deduce de lo que se ha dicho, las indulgencias son un gran tesoro, tanto para nosotros como para las almas del purgatorio, y es necesario tenerlas presentes y aprender a ganarlas. No se puede pretender la remisión de la pena temporal de los pecados propios cuando se vive acumulando deudas con la justicia de Dios. ¿Cuántos sufrimientos menos habrían en nuestras vidas y en la vida del mundo si supiéramos apreciar el valor y las ventajas de las indulgencias? En los momentos difíciles de la vida sería un gran bien confesarse, comulgar, buscar en los tesoros de la Iglesia las riquezas para pagar nuestras deudas y librarnos de los castigos que merecen nuestras miserias espirituales y nuestras culpas.